Y mientras en el resto del planeta, países, naciones, potencias mundiales están tomando medidas cada día más drásticas como el cierre de sus fronteras y la suspensión de todas sus actividades, tanto públicas y privadas, que reúnan a más de 10 personas. En México la gente se pregunta qué pasa y hay quienes han lanzado fuertes críticas contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por tener todavía acciones muy mesuradas para algunos. Y bueno, llama la atención porque por un lado su vecino del norte, Estados Unidos, ha cerrado ya las fronteras y prácticamente, según relata el analista político Raimundo Rivapalacios, hubo una confrontación muy fuerte entre ambos países por el tema en cómo México está abordando la protección de la enfermedad y que en algún momento dado, como lo dijo su otro vecino de Centroamérica, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que podría México convertirse en el factor de la mayor propagación, del mayor contagio en toda América del Norte. Algo interesante porque el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió a este escenario y sobre todo considerando que países de América Latina, la mayoría pues también ha estrenado ya fuertes contagios, incluso la pérdida de vidas humanas, y México hasta el momento trae otra dinámica. Quédate a conocer los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Y mientras en el resto del mundo hay ya acciones muy fuertes para evitar la propagación del patógeno de esta enfermedad en sus respectivos territorios, y esto se ha conocido en Italia, ahí en China donde inició todo, en el Reino Unido, en España, en Alemania, en Rusia, que han sido las naciones que han prácticamente tomado decisiones de cerrar sus fronteras, y en América Latina, Estados Unidos, parte de Centroamérica y Sudamérica también, los países han tomado la determinación, Bolivia, Colombia, incluso El Salvador, que es al caso al que me quiero referir en esta ocasión. Desde anoche pues se inició una polémica, una confrontación a través de Twitter, esta pues acción diplomática que hizo el propio Nayib Bukele, presidente de El Salvador, en donde cuestionó, criticó prácticamente al gobierno mexicano, y por otro lado Estados Unidos, que según revela el columnista Raimundo Rivapalacios, se habría sostenido hace unos días una reunión entre altos funcionarios de Estados Unidos y de México para tratar solamente el tema de la enfermedad y las acciones que habrían de emprender, pero México, el gobierno mexicano decidió tomar su ruta de manera unilateral, y es por esa razón que Estados Unidos también decidió cerrar las fronteras con territorio mexicano. Y bueno, vamos a conocer esto que ocurrió. Se originó hace 14 horas. Joaquín López Dóriga, este destacado comunicador mexicano, que pues ha recibido fuertes críticas por aquellos que son seguidores a ultranza del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y obviamente de quienes comparten la cuarta transformación desde una visión más objetiva, más realista, gente que también de manera pensante consideran que López Obrador está haciendo muy bien las cosas y que no están de acuerdo con la forma en cómo ha ejercido periodismo Joaquín López Dóriga, dicen, sirviendo más a, obviamente, los intereses del poder, llámese PRI o llámese PAN. Pero bueno, este periodista mexicano retuiteó esto que escribió Nayib Bukele a través también de su cuenta de Twitter. Les ruego que tomen medidas drásticas y contundentes ante esta pandemia. México es un país muy grande y así debería ser su responsabilidad. De lo contrario, en 20 días, escuche usted lo que dijo Nayib Bukele, presidente de El Salvador, el epicentro de la enfermedad no será Europa, sino Norteamérica. Dejen de ver esto como algo normal, por favor. Prácticamente, dicen algunos, convertido en emisario de Estados Unidos, el presidente de El Salvador, que pues hace algunos meses era
a todo dar, eran muy amigos con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de quien recibió pues 30 millones de dólares dentro del programa Sembrando Vida, y ahorita te voy a mostrar algunas fotografías. Y bueno, esto porque pues hacía la referencia de supuestamente 12 pasajeros que iban a llegar a El Salvador y que no se le permitió supuestamente el ingreso, pero Marcelo Ebrard inmediatamente le respondió y le dijo: presidente Bukele, el vuelo a Bianca que menciona se canceló porque se suspendieron todos los vuelos a San Salvador. ¿Podría usted compartirnos cuáles son los 12 casos de coronavirus que menciona y dónde se confirmaron? Es lo responsable en este y cualquier otro caso. Y bueno, evidentemente, pues hubo una respuesta inmediata, y vamos a escuchar lo que dijo López-Gatell, el subsecretario de Salud, que en México pues es el responsable de llevar todo este plan, esta estrategia para confrontar a la enfermedad. Y esto fue lo que respondió el funcionario del presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos. El presidente de El Salvador, de manera directa, utilizó su cuenta personal de Twitter para señalar que en México, cito sus palabras, tenía unas autoridades irresponsables, cierro la cita, porque según lo que el propio presidente salvadoreño había señalado, habíamos permitido el abordaje de 12 personas confirmadas con COVID en un vuelo de Avianca que presuntamente llegaría a San Salvador. Esto resultó ser absolutamente falso. Afortunadamente tenemos los distintos mecanismos que precisamente explicaron tanto la doctora de la Garza como el doctor Ricardo Cortés de inteligencia epidemiológica que nos permitieron hacer los enlaces correspondientes en un tiempo inmediato y conocimos la verdad de la situación. 12 connacionales de El Salvador provenientes de Chicago habían llegado a la Ciudad de México en un vuelo que llegó en avanzada hora de la mañana de hoy y estaban esperando abordar el vuelo de Avianca programado hacia El Salvador. Dado que El Salvador, el gobierno salvadoreño ya había tomado la decisión de no admitir vuelos provenientes de otros lugares, el vuelo nunca abordó a ninguno de los pasajeros entró al vuelo, el vuelo está cancelado. Y estos dos connacionales salvadoreños corroboramos por medio de una inspección médica exhaustiva y cuidadosa que hizo la Unidad de Sanidad Internacional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que uno, no tenían antecedente alguno de haber tenido síntomas compatibles con COVID. Segundo, nunca habían tenido, por lo tanto, razones para hacerse la prueba de COVID, lo que hacía imposible que se hablara de casos confirmados. Y tercero, debido a que ellos viajaban con un cubrebocas, se desató el mal que hemos estado señalando, que es el pánico y la apreciación no racional de los hechos y la confusión. Y de ahí surgió, ignoro quién propagó el rumor, pero finalmente arribó a la Casa de Gobierno en El Salvador y llegó como una noticia completamente distorsionada. Así de puntual fue la respuesta del gobierno mexicano. Marcelo Ebrard, incluso muy activo, también le recalcó esto que Gatell informó y le dijo: Bukele, el vuelo a Bianca que menciona se canceló porque se suspendieron todos los vuelos a San Salvador, y las autoridades sanitarias del aeropuerto valoraron a los pasajeros de Avianca a San Salvador y no encontraron ningún enfermo por coronavirus. Así que quedó muy mal el presidente de El Salvador. Y bueno, algunos dicen que en realidad está queriéndole hacer el trabajo a Estados Unidos, porque Estados Unidos ha cerrado las fronteras y también considera que México no está tomando las medidas correspondientes. Y pues hay que recordar cómo fue que Andrés Manuel López Obrador cobijó a Bukele justamente para estrechar una alianza, una colaboración. Y aquí está la famosa fotografía cuando aparecieron juntos, justo en el momento en que Bukele recibió 30 millones de dólares dentro del programa Sembrando Vida, en una estrategia coordinada con Estados Unidos. Y en este pues escenario, Bukele, hay que recordar, él ya había decretado cuarentena en todo El Salvador por 21 días como prevención contra la enfermedad.
Y de esta manera es como se va de alguna manera conociendo que detrás de toda esta acción está Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que emergencia sanitaria pues va a durar hasta julio o agosto, la va a extender el presidente estadounidense. Hay que recordar que Estados Unidos pues ya tomó la decisión de cerrar sus fronteras y está obviamente ya accediendo a una fuerte cantidad de 50,000 millones de dólares para hacer frente a toda esta circunstancia, y además también se dice que ya está preparando la vacuna para aplicarse primero a ciudadanos estadounidenses. De esta información hay otro video en este canal que tú puedes encontrar, pero esto es lo que se ha difundido a nivel internacional, queriendo pues hacer parecer a México como un país que no está tomando las medidas correspondientes, y esto pues va dirigido prácticamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien trae esta dinámica de no generar pánico, no generar zozobra y no obviamente magnificar en función de lo político, sino todo lo técnico debe de ir por delante, y van de acuerdo a las fases que la Secretaría de Salud y los especialistas, ha dicho, médicos y científicos le van recomendando. Por ejemplo, dice esto el New York Times: el gobierno de México llama a la calma y adopta medidas mesuradas frente a esta enfermedad. El enfoque de Andrés Manuel López Obrador para combatir la enfermedad quedó en evidencia el fin de semana cuando se llevaron a cabo un multitudinario festival musical y varios eventos deportivos. De hecho, le han criticado a Andrés Manuel López Obrador que ande haciendo giras todavía por territorio mexicano. El fin de semana estuvo en el estado de Guerrero. Esto informa El País. López Obrador dice que acatará las recomendaciones sanitarias pese a los baños de masas de su última gira. El presidente mexicano aseguró que no contempla incentivos a las empresas para paliar sus pérdidas y que el turismo aún no se resiente. Y bueno, también ha llamado mucho la atención lo que los analistas políticos en México han escrito. Muchos no están de acuerdo con esta estrategia de López Obrador y afirman que el costo que van a pagar los mexicanos va a ser muy alto en los próximos días. Y justamente Raimundo Rivapalacios, identificado como uno de los analistas muy críticos a López Obrador, escribió esto en su columna estrictamente personal, El problema de López Obrador, y aquí hace una narrativa de las fallas desde lo que escribe del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien está al frente de la información que se le va dando a todo el pueblo mexicano, y sobre todo por su defensa que hizo: la fuerza del presidente es moral, no una fuerza de contagio. La fuerza del presidente es moral, no una fuerza de contagio, debido a las giras que realiza por México. Y bueno, dice esto que hubo una reunión en la Ciudad de México hace un par de semanas entre la Comisión de Alto Nivel de México y Estados Unidos, y donde el tema principal fue justamente esta enfermedad. La reunión, relata según Raimundo Rivapalacios, terminó en gritos y amenazas, en lo que fue el encuentro más ríspido que hayan tenido las dos naciones desde que llegó el nuevo gobierno mexicano. El punto es que el riesgo no es tan alto y México de ninguna manera cerrará fronteras o tomará acciones catastróficas en esa materia porque no la consideran pues una pandemia, dijo el vocero en esa reunión que hubo. Y lo que existe, dice el gobierno de México, es un manejo mafioso de las crisis de salud pública, y recordó lo ocurrido en el sexenio de Felipe Calderón con la enfermedad de H1N1, y que es prácticamente el argumento en defensa que ha utilizado López Obrador. Y finalmente la delegación estadounidense dice que explotó, se enojó, y según lo ocurrido hasta ese punto, los estadounidenses presentaron dos documentos. El primero ponen en mal a López-Gatell justamente por hacer o dar cifras equivocadas en el año 2009, en donde confundió algunas cifras de la crisis del H1N1. El segundo documento, según relata, que le mostraron fue un estudio de científicos mexicanos realizado a petición de la Embajada de Estados Unidos, que utilizaba un algoritmo para mostrar la tasa de contagio por cada mexicano, así como su dinamismo de acuerdo con las condiciones climáticas y sociodemográficas del país. Y los mexicanos parecían azorados por los documentos que les presentaron al carecer de esa información. Y bueno, dicen que López-Gatell no cuenta con ningún modelo matemático o simulador, y que esto va a traer consecuencias
muy graves. La intención era discutir cómo y en qué escala se cerraría la frontera, pero el resultado al final del encuentro fue distinto. México dijo que no y Estados Unidos dijo que entonces también actuarían de manera unilateral. Y así fue como, pues después de esta ríspida reunión, Aduanas y Protección Fronteriza cerró 6 carriles de entrada en San Isidro, que limita con Tijuana, la cuarta frontera con mayor tráfico del mundo, hasta futuro aviso. Así que esto fue una acción total unilateral por parte de Estados Unidos. Y sobre este asunto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde luego que habló y dijo que no va a polemizar ni con el presidente de El Salvador ni con ningún otro país por las medidas que está tomando su gobierno. Escuchemos. Lo de el presidente de El Salvador lo respetamos mucho y no vamos a polemizar. Nosotros ya definimos una política en esta materia que conduce el sector salud. No vamos a actuar confrontándonos con nadie, ¿no? Desde luego, enfrentar el coronavirus significa también, ¿sí?, respetar los derechos humanos, garantizar los derechos humanos, no caer en discriminación. ¿Sí? Eso no. Cuando empezó lo del coronavirus, acuérdense, ¿sí?, ya no querían permitir el desembarco de turistas en Cozumel. Yo di la instrucción que bajen, porque ¿cómo los van a tener en un barco, en un crucero que ya llevaban 2 puertos que no los dejaban? Eso es violatorio de los derechos humanos, eso es discriminatorio. Además, si había problemas, si estaban infectados, pues había que sacarlos para curarlos, para atenderlos. Esto es elemental, no puede caerse en la paranoia. En esos extremos no estoy haciendo referencia al caso de El Salvador. Yo tengo muy buena amistad con el presidente de El Salvador. En fin, son políticas que ellos llevan a cabo y nosotros respetamos. En el caso de los que se queden aquí con nosotros, tienen toda la protección y la atención. Si están infectados, aquí los cuidamos, ¿sí?, sean del país que sean, ¿sí? Es fraternidad universal y se demostró además de que no había problema, pero si hubiese habido enfermos, los curamos aquí. O sea, es un derecho elemental, pues, del ser humano, a ser atendido en cualquier parte del mundo. Entonces, no vamos nosotros a polemizar con nadie, son nuestras políticas de atender a todos y nuestra estrategia que va a continuar.